Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí lista y emocionada, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta, y que a mí también me fascina. Prepárense porque vamos a hablar de una historia de amor que traspasó la pantalla, una pasión que encendió corazones y que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue generando debate y comentarios: la inesperada conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, lo sé, solo con mencionar esos nombres, ya se les habrá escapado una sonrisa. ¿Quién no recuerda a Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en español? Esa serie turca que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar, reír y llorar, y que para muchos se convirtió en mucho más que una simple telenovela. Y es que, ¿cómo olvidar la química explosiva entre Sanem y Can? Esa chispa que se sentía en el aire, esa tensión palpable que traspasaba la pantalla. Bueno, pues hoy vamos a desentrañar esa magia, a analizar esa pasión impulsada por el amor, y a descubrir qué fue lo que realmente sucedió entre estos dos actores, Demet Özdemir y Can Yaman, en esa escena, la escena, ¿saben? Esa que nos dejó a todos con la boca abierta. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, en el análisis detallado de su relación, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para no perderse las notificaciones y por supuesto, denle al me gusta si les gustan este tipo de contenidos. Así me ayudan a seguir creando más vídeos como este. Y ahora sí, a lo que vinimos. Erkenci fue un fenómeno, no hay duda. Y gran parte de su éxito se debió a la perfecta sincronía entre Demet Özdemir y Can Yaman. La serie nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que, por azares del destino, se enamora de Can, un fotógrafo exitoso y misterioso. Lo que comenzó como un juego, como una mentira piadosa, se convirtió en un torbellino de emociones, de secretos, de malentendidos y, sobre todo, de un amor que parecía destinado a florecer. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la curiosidad. ¿Era todo actuación? ¿Era solo un guión bien escrito y una dirección experta? O como muchos sospechábamos, existía algo más, una conexión real entre Demet y Can que trascendía el set de grabación. La respuesta, amigos, es compleja. Y para entenderla, tenemos que analizar varios factores. Primero, la propia naturaleza de la serie. Erkenci es una comedia romántica, sí, pero también es una serie que se alimenta de la pasión, del deseo, de la atracción física. Las escenas románticas eran constantes, los besos eran apasionados, las miradas eran cómplices. Era imposible no sentir que algo estaba pasando entre ellos. Y eso, por supuesto, generó un furor en redes sociales, un seguimiento obsesivo por cada gesto, por cada foto, por cada declaración. Pero, ¿qué hacía que la serie tuviera un impacto tan grande en la audiencia? ¿Qué elementos concretos, más allá de la química entre los protagonistas, la convirtieron en un éxito rotundo? El secreto del éxito, más allá de la química principal. Si bien la conexión entre Demet y Can fue el motor principal del éxito de Erkenci, es importante reconocer que la serie se construyó sobre una base sólida de elementos que la hicieron atractiva para una audiencia global. La narrativa, la producción, la dirección, la banda sonora y, por supuesto, el resto del elenco, jugaron un papel fundamental en el éxito de la serie. La narrativa atractiva la historia de Sanem y Can, aunque enmarcada en los clichés de la comedia romántica, logró diferenciarse por la originalidad de algunos elementos. La ambientación en el mundo de la publicidad, con sus desafíos creativos y sus personalidades excéntricas, aportó un toque de frescura. Los giros argumentales, los secretos y los malentendidos mantuvieron a la audiencia enganchada, deseando saber qué pasaría con la pareja protagonista. La producción impecable. La serie contó con una producción de alta calidad, cuidando cada detalle, desde la ambientación, el vestuario y la fotografía. Los escenarios, ya fueran las oficinas de la agencia de publicidad, las casas de los personajes o las playas de Estambul, eran visualmente atractivos y contribuyeron a crear una atmósfera que transportaba al espectador. La dirección experta. La dirección de la serie fue clave para el éxito. Los directores supieron capturar la esencia de la historia, potenciando la química entre los actores y transmitiendo las emociones de los personajes de manera efectiva. Supieron manejar los tiempos de la comedia,
creando momentos hilarantes, y también supieron transmitir la intensidad de las escenas dramáticas. Asterisco 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 la banda sonora memorables asterisco asterisco la música de Erkencikus fue un elemento fundamental para crear la atmósfera romántica de la serie. La elección de las canciones, tanto instrumentales como vocales, contribuyó a intensificar las emociones de los espectadores y a crear momentos inolvidables. Cada vez que escuchamos una de las canciones de la serie, es inevitable recordar alguna escena especial. Asterisco 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 el elenco secundario carismático asterisco asterisco si bien Demet y Can eran los protagonistas indiscutibles, el resto del elenco también aportó mucho al éxito de la serie. Los personajes secundarios con sus personalidades únicas y sus historias propias, enriquecieron la trama y crearon momentos de comedia y drama. Actores como Özlem Tokaslan, Cihan Erkan, Öznur Serseler y Berat Yenilmez se ganaron el cariño del público, creando un universo de personajes con los que la audiencia podía identificarse. Asterisco asterisco profundizando en la química, el lenguaje del cuerpo y las miradas asterisco asterisco. Volviendo al tema central, la química entre Demet y Can era innegable. Pero, ¿cómo podemos analizar esa conexión? ¿Qué elementos concretos nos permitían percibir esa atracción que trascendía la pantalla? Asterisco 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 el lenguaje del cuerpo asterisco asterisco la forma en que Demet y Can se relacionaban físicamente en la serie era reveladora. Sus abrazos, sus miradas, sus gestos, todo transmitía una cercanía y una complicidad que iba más allá de lo profesional. La forma en que se tocaban, la manera en que se acercaban, la forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas de mayor tensión, todo contribuía a crear una sensación de conexión palpable. Asterisco 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 las miradas cómplices asterisco asterisco las miradas son un lenguaje universal, y en el caso de Demet y Can, sus miradas hablaban por sí solas. Sus ojos se cruzaban constantemente transmitiendo emociones, complicidad y, en ocasiones, un deseo innegable. Las miradas que se dedicaban, tanto en las escenas románticas como en las escenas de tensión, eran una de las claves de la magia de la serie. Asterisco 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 la sincronía en las escenas asterisco asterisco la sincronía entre Demet y Can era evidente. Se complementaban a la perfección, reaccionando de forma natural a los estímulos del otro. Esta sincronía no se limita a la actuación, sino también a la forma en que se movían y actuaban juntos, creando una dinámica que permitía al espectador creer en la relación. Asterisco asterisco los rumores y las pistas, realidad o ficción asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿existió un romance real entre Demet y Can? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero sí existen una serie de rumores y pistas que alimentan la especulación. Asterisco 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 los rumores en el set asterisco asterisco se dice que durante el rodaje de Erkencikus hubo tensiones y discusiones en el set. Algunos rumores apuntaban a celos, a roces entre los actores y a la dificultad de mantener la profesionalidad ante la intensidad de la química. Estos rumores nunca fueron confirmados oficialmente, pero sí alimentaron la idea de que la relación entre Demet y Can era más compleja de lo que parecía. Asterisco 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 las declaraciones indirectas asterisco asterisco en algunas entrevistas, tanto Demet como Can han hecho declaraciones que sugieren una conexión especial, un vínculo que iba más allá de la amistad. Han hablado de la importancia del otro en sus vidas, de la complicidad que compartían y del cariño que se tenían. Estas declaraciones, aunque sutiles, alimentaron la especulación sobre un posible romance. Asterisco 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 las pistas en las redes sociales asterisco asterisco en las redes sociales, los fans de Erkencikus analizaban cada detalle, cada foto, cada comentario de Demet y Can. Buscaban pistas, indicios de una posible relación. Se analizaban los me gusta y los comentarios que se dejaban en las publicaciones del otro. Se especulaba sobre los mensajes subliminales que podían estar enviándose. Asterisco 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 la reacción del público asterisco asterisco la reacción del público ante la posible relación entre Demet y Can fue un factor importante. Los fans estaban emocionados con la idea de que su pareja favorita de la pantalla fuera también una pareja en la vida real. Apoyaban la posible relación, creando fanpages y compartiendo fotos y vídeos de la pareja. Asterisco asterisco el misterio persiste, ¿por qué no confirmaron la relación? Asterisco asterisco. Ante tanta especulación, es natural preguntarse por qué Demet y Can nunca confirmaron ni negaron abiertamente una relación sentimental. Existen diversas razones que podrían explicar esta decisión.
Asterisco 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 la protección de la privacidad asterisco asterisco tanto Demet como Can son personas muy reservadas con su vida privada. Podrían haber decidido mantener su relación en secreto para protegerla de la atención mediática y de las presiones del público. Asterisco 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 el interés comercial asterisco asterisco mantener el misterio sobre la relación entre los actores podría haber contribuido al éxito de la serie y a la leyenda que los rodea. La incertidumbre generaba más interés y curiosidad en la audiencia. Asterisco 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 la presión del público asterisco asterisco confirmar o negar una relación sentimental podría haber generado una gran presión sobre los actores. La expectativa del público, las críticas y los juicios podrían haber afectado la dinámica de la relación. Asterisco 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 el profesionalismo asterisco asterisco quizás, la relación entre Demet y Can era algo efímero, un romance que surgió durante el rodaje de la serie y que no perduró en el tiempo. En este caso, confirmar o negar una relación sentimental podría haber sido un error y afectar su imagen pública. Asterisco asterisco las escenas que marcó una época, momentos inolvidables de Erkenci-Kus asterisco asterisco. Más allá de los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Demet y Can, lo que realmente importa es el legado que dejaron en Erkenci-Kus. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír, llorar y soñar. Algunos de los momentos más icónicos incluyen: asterisco 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 el beso bajo la lluvia asterisco asterisco la escena del beso bajo la lluvia es, sin duda, una de las más recordadas de la serie. Sanem y Can, bajo la lluvia torrencial, se entregan a la pasión y a la emoción, sellando su amor con un beso inolvidable. Esta escena se convirtió en un símbolo del romance y de la magia de Erkenci-Kus. Asterisco 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 la confesión de amor asterisco asterisco la escena en la que Can le confiesa su amor a Sanem es otro de los momentos más emocionantes de la serie. Can finalmente revela sus sentimientos y le declara su amor a Sanem. Esta confesión fue un momento clave en la historia de la serie, marcando el inicio de una nueva etapa en la relación de los protagonistas. Asterisco 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 las escenas cómicas asterisco asterisco Erkenci-Kus no solo fue una serie romántica, sino también una comedia. Las escenas cómicas, protagonizadas por los personajes secundarios y por la propia Sanem, nos regalaron momentos de risa y alegría. Los enredos, los malentendidos y las situaciones absurdas fueron parte fundamental del éxito de la serie. Asterisco 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 los momentos de ternura asterisco asterisco además de las escenas románticas y cómicas, Erkenci-Kus también nos regaló momentos de ternura y sensibilidad. Los abrazos, las miradas cómplices y los gestos de cariño entre los personajes crearon una atmósfera cálida y acogedora. Asterisco 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 el final feliz asterisco asterisco el final de Erkenci-Kus fue el broche de oro perfecto para la historia de Sanem y Can. Tras superar todos los obstáculos, la pareja logra encontrar la felicidad y el amor verdadero. El final feliz, con la boda de los protagonistas y la consolidación de su amor, dejó un sabor de boca dulce y satisfactorio en la audiencia. Asterisco asterisco el legado de Demet y Can, un amor que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Después del éxito de Erkenci-Kus, Demet y Can continuaron con sus carreras, protagonizando nuevas series y proyectos. Sus caminos no se han vuelto a cruzar en el ámbito profesional, pero su legado como pareja televisiva sigue vivo. Asterisco 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 el reconocimiento del público asterisco asterisco Demet Özdemir y Can Yaman son reconocidos por su talento y por la química que lograron en Erkenci-Kus. Son considerados íconos de la televisión turca y su éxito ha trascendido fronteras. Asterisco 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 el cariño de los fans asterisco asterisco los fans de Erkenci-Kus los recuerdan con cariño y siguen hablando de su química. Siguen creando fanpages, compartiendo fotos y vídeos de la pareja y esperando, quizás, que algún día vuelvan a compartir pantalla. Asterisco 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 el impacto en la cultura popular asterisco asterisco Erkenci-Kus y la historia de Demet y Can han tenido un impacto significativo en la cultura popular. Han generado un gran interés en la televisión turca y han contribuido a popularizar las series turcas en todo el mundo. Asterisco 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 la inspiración para el amor asterisco asterisco la historia de Sanem y Can, y la posible conexión entre Demet y Can, han inspirado a muchas personas a creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de encontrar a su media naranja. Asterisco 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 la huella en la actuación asterisco asterisco ambos actores han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet Özdemir ha protagonizado exitosas series como Doğduğun Ev Kaderindir y Ampara.
Can Yaman ha participado en producciones internacionales como Sandokan y Viola come il mare. Conclusiones, ¿qué queda de la magia? En resumen, la historia de The Method de Mir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el amor, la pasión y la conexión humana pueden trascender la ficción y convertirse en algo real. La química entre dos actores puede ser tan poderosa que nos haga creer en la magia, en el amor a primera vista, en los finales felices. No sabemos si hubo un romance real entre ellos, pero lo que sí sabemos es que lograron crear una magia que cautivó al mundo entero. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, personajes entrañables y momentos que siempre recordaremos. La historia de Erkenci Kuş y de The Method de Mir y Can Yaman es un recordatorio de que en el fondo, todos queremos creer en ese tipo de historias. Historias que nos hagan soñar, que nos hagan suspirar, que nos hagan creer en la posibilidad de un amor verdadero. Y aunque sus caminos se hayan separado, su legado como pareja televisiva perdura. Nos han regalado un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos enseñó que a veces, la vida imita al arte y que la magia existe incluso en la pantalla. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci Kuş? Los leo en los comentarios. Y no se olvide de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.